El mar, la gran madre, fuente de las primeras formas de vida. Su abundancia, su belleza, ilimitadas. Sus poderes de destrucción, impresionantes. Donde quiera que las olas se encuentren con la costa, abundan los relatos acerca de extrañas criaturas, seres divinos que traen mensajes que guían a los hombres, espíritus que los condenan. Desde las serpientes de mar hasta las sirenas, las historias han mantenido vivas, a lo largo de los años, nuestras creencias en estas criaturas de las profundidades. ¿Cuáles son los orígenes de estas historias del agua y cuál es su significado? Criaturas fantásticas, criaturas de las profundidades. Para los griegos antiguos, el océano era un incesante manar de agua que rodeaba a la tierra, definiendo sus límites externos. Y era el dios Poseidón quien personificaba el impresionante poder del mar. Poseidón podía crear poderosos padrillos fuera del mar, pero en su furia también era capaz de crear inmensa destrucción. Cuando él removía el mar, la tempestad resultante destruía todo a su paso. La gente poderosa de Atlantis, apadrinada por Poseidón, dominaba el Mediterráneo. Después de muchas generaciones, ellos perdieron la magnitud de sus orígenes divinos y se volvieron avaros y ambiciosos. Enojado y desilusionado por su inmoralidad y deseos mundanos, Poseidón azotó las aguas del mar y borró la isla de Atlantis y a sus habitantes de la superficie de la tierra. Todo lo que quedó de esta, que alguna vez fuera una gran civilización, fue el mito. Las grandes criaturas que habitan en las profundidades también pueden manifestar los deseos del dios furioso, como lo ilustra la historia de Jonás. Dios le había ordenado a Jonás que viajara a Nineva para predicarle a los ateos, pero sabiendo que era una ciudad llena de maldad, él tuvo miedo y huyó en un barco rumbo a Tarshish. Entonces Dios desató una violenta tormenta. Los marineros, temiendo por sus vidas, tiraron por la borda la carga del barco, pero la tormenta continuaba sin disminuir. Para descubrir quién había enojado a Dios tanto como para causar esa tormenta, ellos echaron la suerte. El más pequeño cayó sobre Jonás, y los marinos sacrificaron a Jonás para salvar su embarcación de la furia del Todopoderoso. Mientras él luchaba en las aguas burbujeantes, un gran pez salió de las profundidades y se tragó a Jonás entero.
Durante 3 días y 3 noches él permaneció en la panza de esta gran bestia. Luego, arrepentido de su desobediencia, le rezó a Dios para que lo perdonara. Dios escuchó sus súplicas e hizo que Jonás fuera vomitado por la gigantesca criatura. Habiendo aprendido su lección, Jonás se convirtió en un profeta, predicando en Nineva como Dios le había ordenado. La historia de Jonás es una historia de muerte y resurrección. Luego de 3 días y 3 noches de juicio y tormento, Jonás renace de la panza de la ballena, limpio de su pasado para recomenzar una nueva vida como profeta. La ballena fue la tumba para su vida pasada y el vientre para la nueva. Tal vez la experiencia de Jonás representa los mandatos a los que todos debemos someternos y de los cuales renacemos renovados, con un conocimiento más profundo de nosotros mismos. ¿Pudo haber existido semejante criatura? Los biólogos marinos dicen actualmente que la única criatura capaz de tragarse a un hombre completo es el cachalote. Las criaturas que habitan los océanos se encuentran entre las formas de vida más adoradas por la humanidad. Durante miles de años, el hombre vio el mar como una inacabable fuente de alimentos. Entonces los peces pasaron a simbolizar la fertilidad y la fuerza vital perenne, regenerándose y renovándose a sí misma. Cada criatura de la naturaleza tiene su sabiduría. Se creyó que los peces tenían acceso a los secretos del mar, misterios más allá del entendimiento humano. Los peces fueron vistos como dioses benevolentes. A través de los sacerdotes de estas religiones chamánicas, ellos introdujeron la cultura, sabiduría sagrada y promesa de salvación. La imagen del pez fue utilizada por los primeros cristianos. Ellos tomaron la palabra griega para pez y la convirtieron en un acrónimo. Las letras de Ictus significaron Jesús Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces los peces se convirtieron en un signo secreto entre ellos. Nadando como pequeños peces en las aguas bautismales, los cristianos eran lavados de sus pecados, y como Jesús y Jonás renacían de las aguas a una nueva vida. Los antiguos griegos creían que el dios del sol, Apolo, podía transformarse en un delfín. Lo llamaban Apolo Delfinus. De este modo, él cierta vez guió a un grupo de marinos a la deriva hacia su salvación. Ellos desembarcaron en Delfos, el santuario secreto llamado así en honor a Apolo Delfinus, donde los griegos creyeron que se encontraba el centro del universo. Aquí se encontraba ubicado el templo más importante de Apolo. Y en agradecimiento por haberlos salvado, los marinos rescatados se convirtieron en sus devotos sacerdotes. Una mujer solitaria, Pitia, recibió la sabiduría de Apolo que ella transmitiría a quienes visitaran su templo bajo la forma de oráculos.
De ese modo se creía que el mar y sus criaturas podían impartir una profunda sabiduría a los humanos. Durante más de 1000 años, el oráculo de Delfos fue consultado por los griegos, los romanos y toda la gente de Oriente. Un tema recurrente en los relatos antiguos es la supervivencia de las especies de la Tierra. Inundaciones cataclísmicas podían destruir civilizaciones enteras, pero la vida renacería junto a los pocos elegidos para sobrevivir. Satyavrata Manu era un gobernador piadoso que vivió en la India muchos años atrás. Cierto día, mientras practicaba su ritual de purificación, él levantó un pequeño pez. El pez, en realidad la divinidad Vishnu, quería demostrar su poder al rey y comenzó a crecer. Creció hasta superar una y otra vasija, hasta que el rey debió soltarlo en el río. Entonces el rey comprendió que era Matsya, el dios Vishnu, apareciéndosele en modo de pez. Matsya le dijo a Satyavrata Manu que se avecinaba una gran inundación y que debía poner a salvo en un bote a un par de cada especie animal y semillas de cada planta. Cuando la catástrofe llegó, Matsya condujo el bote a salvo y luego le reveló a Manu las Vedas, la sabiduría sagrada completa. De modo que una vez que las aguas de la inundación hubieron lavado las tierras de pecado, él pudiera enseñarlas a los sobrevivientes. En Matsya vemos la antigua imagen del pez como sabio y conservador, ofreciéndole a los hombres una segunda oportunidad. Como resultado del diluvio, Manu se convirtió en el último de su raza, pero al sobrevivir, él fue el fundador de una raza nueva, al igual que Noé en la historia bíblica del arca. El arca llevaba las semillas de un mundo futuro. Nuevamente, el mar simboliza tanto la tumba como el vientre. Le da vida a un nuevo ciclo de la historia de la Tierra. Pero otras criaturas del mar tienen más bien la intención de guiar al hombre hacia la muerte. Las culturas isleñas están llenas de mitos de monstruos que viven en las profundidades y devoran vidas humanas. Estas historias están basadas generalmente en los peligros naturales que esta gente enfrenta. En muchos relatos tradicionales, el hombre común es visto como indefenso frente al mar y sus monstruos. Solo la persona ingeniosa podrá enfrentar a estas criaturas, un héroe como el gran Naru, oriundo de Polinesia. Un día, el valiente Naru regresaba a casa sin haber podido pescar, cuando repentinamente salió de las aguas con forma humana y vistiendo una bata roja y pesando 1 tonelada, el temible rey tiburón Tumitiretoka. Moviendo sus aletas en una demostración espectacular, este era un pez con el que nadie quería mezclarse. Su actitud era temeraria con las aletas dorsales y sus tonos a prueba de agua. Naru intentó decir aloha, pero José no lo entendió, y entonces nuestro rápido e ingenioso héroe desafió al rey tiburón a correr una carrera. En lugar de correr hacia el agua, él corrió hasta la palmera más cercana, convirtiéndose no en un pájaro, tampoco en un planeador, sino en un planeador acuático. El rey tiburón lo perseguía como un rayo veloz. Iban cuello a cuello, aleta a aleta al llegar al primer arrecife. Naru luchaba por su vida. El rey tiburón estaba sintiendo el calor sobre sus talones. ¿Era Naru que se encontraba una cabeza o era una cola? Y entonces, justo cuando nuestro héroe ya se veía como la cena para el viejo tiburón, remontó la espumosa cresta de una ola. Naru se adelantó velozmente hacia la costa y el rey tiburón regresó hambriento a su reino debajo del mar.
Y este, damas y caballeros, niños y anguilas, es el modo en que el gran Naru inventó la primer tabla de surf e hizo estragos en las playas del sur de California. Muchas civilizaciones antiguas veían al mar como femenino en su esencia. El mar era el vientre de todas las cosas. Las mareas estaban ligadas a las menstruaciones femeninas. Ambas coincidían en las fases de la luna. Tal vez la imagen más conocida de la femineidad marina sean las sirenas. La primer sirena que llegara a ser muy conocida fue la diosa de la luna siria, Atargatis, cuyos orígenes se remontan a alrededor de 4000 años antes de Cristo. A ella se le dedicaban estanques sagrados y en su honor se hacían ofrendas de peces de oro y plata. Su culto se extendió en Medio Oriente hasta por lo menos el año 200 antes de Cristo. Los primeros navegantes griegos, debido a la falta de compases y mapas, nunca navegaban más allá de la vista de la tierra. Muchos de los peligros a los que se enfrentaban fueron personificados con temerarias criaturas que habitaban en las zonas más traicioneras de las costas. En el relato épico de Homero, la Odisea, Odiseo y su barco retornaban de la guerra de Troya cuando se encontraron con las sirenas. Odiseo había sido advertido del peligro de ser atraído por las sirenas. Él sabía que debía tapar los oídos de sus remeros con cera de abejas para evitar que escuchasen el hermoso canto que podía llevar a los hombres a la muerte. Pero el propio Odiseo deseaba poseer la sabiduría que contenía el canto. Para escuchar sin peligro las palabras a las que ningún hombre se podía resistir, él se ató de pies y manos al mástil de la embarcación. Las sirenas lo llamaron con voces seductoras, prometiéndole inmortalidad. Pero cuanto más rogaba Odiseo a sus hombres que lo liberaran de sus ataduras, más fuerte ellos remaban para dejar atrás las peligrosas rocas. Fue solo cuando ya estuvieron fuera del peligro de las sirenas mortales que Odiseo fue liberado de sus ataduras y él y sus hombres continuaron con el viaje de regreso a casa. La historia de la Odisea vale por la experiencia de todo marino. En el mar durante meses era probable que fantasearan con mujeres deseables. En el silencio del mar abierto, sus sentidos podían hacerse jugarretas. Los marinos podían pensar que escuchaban cosas que ellos deseaban escuchar. Tal vez el canto de las sirenas fuera una respuesta a los ruegos de los hombres volviéndose locos por el silencio. Con los adelantos en la navegación, los marinos fueron capaces de explorar los océanos. Las sirenas sufrieron un cambio marino adquiriendo cola de pez. Durante el período medieval en el cual los monjes cristianos escribían e ilustraban sus bestiarios, ellas ya se habían convertido en sirenas. La sirena perdió su característica divina en las historias de los cristianos y se transformó en una seductora, la corporización de las peores artimañas femeninas. La sirena se miraba frecuentemente en un espejo, símbolo de su vanidad. Se decía que quien quiera que pudiera verse en ese espejo miraría su verdadero ser.
peine y el espejo han formado parte de nuestra imagen de la sirena desde tiempos clásicos. Afrodita, la diosa griega del amor y la atracción sexual, nació de la espuma del mar. Se creía que ella había sido suavemente empujada hacia la costa sobre una conchilla de vieira. En griego, la palabra para vieira, ketais, es la misma que para peine. Quizás esto explique el que luego apareciera un peine en las manos de las sirenas. El cabello se asocia a la sexualidad femenina y el cabello salvaje es desvergonzadamente sexual. Las sirenas estaban continuamente intentando restaurar sus trenzas para que los hombres no creyeran que ellas eran voraces como hombres. Pero en las imágenes de estas salvajes tentadoras, los hombres quizás estaban revelando su ambigüedad acerca de la sexualidad femenina. Como el desierto con sus espejismos, el mar también tiene sus ilusiones. Recientemente los científicos han descubierto que antes de las tormentas, los objetos que sobresalen del agua aparecen distorsionados por las inusuales condiciones del aire y la luz. La cabeza sobresaliente de una foca puede verse extrañamente alargada, pareciéndose a la figura de un ser humano parado sobre el agua. Tal vez sea ese el motivo por el cual los marinos decían que las sirenas aparecían para advertirles sobre las tormentas o hasta para causarlas. Otras posibles explicaciones para las sirenas pueden ser encontradas en animales marinos como el manatí o el dugong. Estas criaturas, que si bien son poco atractivas cuando nos acercamos a ellas, tienen una piel suave y pálida y acunan a sus bebés en sus brazos mientras ellos maman, del mismo modo en que lo hace un humano. A pesar de estas explicaciones racionales, la alegoría de las sirenas continúa. El mar tiene muchas caras, desde el embravecido mar de Poseidón hasta la belleza divina de Atargatis, la diosa de las sirenas. Como el espejo de las sirenas, el mar nos revela la imagen de nuestro verdadero ser. En su ondulante superficie, intimidados por sus imponentes olas a su merced, nos damos cuenta de nuestra insignificancia. La gente aún le teme al mar. Ellos creen que aún no ha revelado sus más temibles monstruos. O temen ahogarse, ser derrotados y llevados hacia el fondo, como el Titanic, a una tumba de agua. Para algunos como Naru, el mar es un desafío, para ser enfrentado con valentía e ingenuidad. Para Jonás y Odiseo, el mar quita pero también da. Para todos, es una experiencia terrible desde la cual emergen con una mayor sabiduría. Si deseamos vivir la seguridad de la costa, o aventurarnos más allá de las rompientes, o entrar en los misterios de las profundidades, aún hay tesoros ocultos para ser descubiertos bajo el mar, custodiados por las criaturas de las profundidades.